Siguiendo con la edición del cuestionario o examen, vamos a seguir agregando diferentes tipos de preguntas de las cuales ustedes pueden usar. Entonces me dirijo en la opción agregar una nueva pregunta y ahora emparejamiento. ¿Para qué sirve este tipo de pregunta? Pues sirve para hacer que las respuestas a cada una de las subpreguntas debe de seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Agrego. Debo de colocar el nombre de la pregunta, pregunta 3. En el enunciado de la pregunta debo de colocar, aquí tengo preparado ya esta pregunta. Relacione cada uno de los verbos en español con su respectiva traducción en inglés. Recuerde que a cada palabra de la columna de la izquierda le corresponde solo una palabra de la columna de la derecha. En este caso podemos aplicarlo con la asignatura de inglés, como puede ser con otras asignaturas según como usted crea conveniente. Asignamos el puntaje, quiero dejarlo por defecto en 1, un punto equivale a esta pregunta. En barajar la mantengo así activado y en las respuestas debo de proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas extra dando una respuesta con una pregunta en blanco. Es decir, aquí voy a colocar la opción, por ejemplo, abrir en español y la respuesta en inglés. Aquí en la pregunta 2, en español comer, en inglés en la pregunta 3, ayudar. Y si deseamos seguir agregando más preguntas, puedo darle clic aquí, 3 más conjuntos de espacios en blanco. Me aparecieron los espacios en blanco. Igual debo de colocar las siguientes respuesta y si deseo seguir agregándolo lo pueden hacer. Luego en la siguiente parte aquí lo dejamos así como está y eso sería todo. Luego le doy clic en guardar cambios y ya tengo aquí la pregunta 3. ¿Cómo lo visualizo? Le doy clic aquí en esta lupa y aquí tengo la opción. Así figura en el examen. Acá está el enunciado y aquí tengo las palabras en español y debo de elegir. Elijo ayudar, ¿cuál es la respuesta correcta? Selecciono comer, abrir, y correr y listo. Y ya tengo seleccionado este tipo de pregunta. Cierro. Ahora vamos a agregar una nueva pregunta, esta vez respuesta corta. ¿Para qué sirve? Nos va a permitir escribir una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica comparando con distintas respuestas modelo. Clic en agregar. Nombre de la pregunta, pregunta 4. Aquí coloco el enunciado de la pregunta, tengo por aquí preparado uno. Escriba cuál es la capital del país de Argentina.
Y acá hay una indicación: tenga en cuenta el uso correcto de la escritura. Como se trata de escribir, entonces hay que dar cierta indicación para que el alumno pues lo escriba correctamente. Mi puntuación, deseo que sea 1. Luego aquí, diferencia entre mayúscula y minúscula, es decir, cómo quiero que el estudiante al escribir lo haga tal cual como lo voy a escribir la respuesta, o que omita esta opción. Igual mayúsculas que minúsculas, o mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Depende de su criterio. Puedo dejarlo así, igual mayúsculas que minúsculas. Y aquí tengo también una descripción: debe proporcionar al menos una respuesta posible. Entonces, respuesta 1, voy a colocar la respuesta correcta. Entonces tengo que asignar aquí mi calificación, que es el 100%. Retroalimentación, respuesta correcta. Respuesta 2, puedo poner la respuesta si deseo colocar, o caso contrario solamente el nombre de la primera, porque solamente tiene que escribir. Puedo mantenerlo así como está. Aquí no, en opciones múltiples, perdón, en múltiples intentos no tengo penalización, así es que lo dejo en 0. Y eso sería todo. Guardar cambios. Listo, acá tengo mi pregunta 4, lo previsualizo y aquí está. Así figurará: escriba cuál es la capital del país de Argentina. Entonces, teniendo en cuenta estas opciones, deberían escribir aquí correctamente cómo se escribió, o omitiendo mayúsculas y minúsculas, pero la respuesta sí debe ser la apropiada. Listo. Ahora pasamos a otro tipo de pregunta. Respuesta numérica. ¿Para qué sirve? Esta nos va a permitir una respuesta con posibilidad de especificar las unidades, que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo. Clic en agregar. Nombre de la pregunta. Pregunta 5. Y voy a colocar un enunciado aquí. Tengo preparado un problema matemático. Aquí. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa si los catetos del triángulo de la figura miden 3 y 4 milímetros respectivamente? Entonces, para eso voy a agregar una imagen del triángulo. Clic en imagen, busco dónde está mi imagen, subir un archivo, seleccionar un archivo y me dirijo a esta imagen, subo el archivo, aquí está, tengo esta imagen, la alineación quiero al medio, guardar imagen. Me estaba olvidando, imagen, triángulo. Ahí está. Lo alineo en el medio y ahí está. Listo. Continúo. Teniendo en cuenta esta imagen, aquí está el enunciado.
mi puntuación va a ser de 1. Respuestas. En respuestas tiene que ser 5. 5 es la medida de la hipotenusa. Si es 3 y 4 respectivamente, 5 es la respuesta correcta. Error 0, calificación. Calificación es el 100%. Omito retroalimentación. Respuesta 2. No puedo omitirlo. Lo mismo por aquí. Y lo interesante es esto, tratamiento de las unidades. Para los profesores que llevan las asignaturas de matemática. Tratamiento de las unidades. Me muestra 3 opciones. No se emplean unidades para nada, es decir, cuando no, valga la redundancia, no se va a emplear unidades de medida. O segunda opción, las unidades son opcionales. O la tercera, se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Entonces, si deseo que coloquen la unidad, entonces debo de seleccionar esa tercera opción. Penalización de unidad. Si no coloco la unidad, va a tener una penalización. Puedo colocarlo así, que equivale a un 0.1, o decir el 10%, o puede ser el 20%, o si no, puedo omitir esto. Puedo que sea considerado como 0. Y aquí también debo de seleccionar como fracción decimal o como fracción decimal de la calificación de la pregunta y el otro de la respuesta. Como no quiero la penalización, las unidades se introducen empleando elemento del texto introducido. Allí se debe mantener posición de unidad a la derecha, por ejemplo, 1 centímetro o 1 kilómetro, o en el caso de monedas que se pueden colocar a la izquierda, ya sea en símbolo de dólares o símbolo de soles, dependiendo del problema como se quiera plantear. Entonces en este caso aplica el primero, que la unidad sea a la derecha. Y ya tengo hasta allí configurado tratamiento de unidades. Ahora siguiente, unidades. ¿Qué unidad quiero como respuesta? Ese 5 tiene que ir en milímetros. Multiplicador 1. ¿Puedo seguir agregando otros espacios? Puedo colocar que sea en centímetros. Y ya el multiplicador, si ahí fue por 1, aquí será por 0.1, que es el multiplicador si quiere darme como respuesta en centímetros. Y puedo seguir aplicando más. Múltiples intentos, no tengo penalización, 0 y listo. Le doy clic en guardar cambios. Ya tengo mi quinta pregunta desarrollada. Visualizo cómo va a quedar. Aquí está mi enunciado y debo dar respuesta. Si doy respuesta 5, el estudiante tiene que escribir 5 milímetros como respuesta correcta. De eso se trata una pregunta numérica. Entonces ahora continuamos con otros tipos de preguntas.